Hola mis niños del séptimo B. Bueno, vamos a seguir con nuestra unidad, creciendo responsablemente, con nuestra subunidad llamada ¿qué proceso estoy experimentando? Y nuestra estrategia es comprender las diferentes fases del ciclo menstrual por medio de guía de estudio y PPT fomentando el autocuidado. Ahí tenemos a Lisa diciendo me llegó la regla, toda enojada, pero ahí está. Veamos de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos originalmente una estructura en nuestro cerebro que se llama hipófisis. La hipófisis tiene la capacidad, por un lado, de almacenar hormonas o secretar hormonas. En este caso, secreta dos hormonas llamadas hormonas gonadotrofinas hipofisiarias, las cuales son la hormona luteinizante LH y la folículo estimulante FSH. Ahí están abreviadas las dos. Entonces, estas dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, van directo al ovario. En el ovario hacen posible que esta glándula secrete otras dos hormonas que son las femeninas, llamada progesterona, y por otro lado el estrógeno. Ahí están las dos. Estas dos hormonas son las encargadas específicamente de desarrollar las características sexuales secundarias. El ciclo menstrual es un proceso que comienza con la menarquia, la primera menstruación, y termina con la menopausia. La menarquia ocurre entre los 12 y 13 años y la menopausia hoy día está entre los 45 a los 48, 49 años. El ciclo menstrual comienza entonces el primer día de la menstruación y puede durar entre 5, 6, 7 días. Si nosotros observamos al ovario, vamos a tener, se le va a llamar ciclo ovárico, y vamos a tener la menstruación, la fase folicular, ¿ya? ¿Por qué se llama fase folicular? Porque aquí un folículo inmaduro comienza a madurar. Es decir, ese folículo alberga dentro de sí un ovocito que tiene que madurar para poder salir del ovario y poder llegar al oviducto. Para eso tiene que madurar por un periodo de tiempo, ¿ya? Una vez que está maduro, ocurre una rotura en el ovario en donde se libera el ovocito para que vaya al oviducto. Acuérdate que los oviductos son los que conectan los ovarios con el útero. Por lo tanto, ese proceso se llama ovulación, ¿ya? Y ocurre el día 14 de la menstruación, contando desde el primer día de la menstruación, 14 días. Vamos a tener un periodo, porque esto no es que un día para otro, es un proceso que se va dando de a poco. Y tenemos la fase lútea, en donde vamos a tener un incremento del endometrio por la progesterona, ¿ya? Y se llama fase lútea porque aquí la progesterona que hace posible que se secrete endometrio, lo libera a lo que es el cuerpo lúteo, ¿ya? Que es ese folículo que quedó vacío. Bien, fíjate bien. Cuando nosotros entonces hablamos de ciclo ovárico, se va a llamar fase folicular, ovulación o fase lútea. Cuando hablamos de ciclo uterino, que en realidad es el mismo periodo pero llamado de otra forma porque nos estamos enfocando en el útero, vamos a poner el periodo menstrual o el periodo de menstruación que va del primer día a 7 días incluso, el proliferativo, ¿ya? La ovulación y la fase secretora. Ahí está. Por lo tanto, todas estas fases, de alguna manera, son específicas. Esta es la que sale en tu libro, el ciclo uterino. Bueno, hormonas involucradas. Las hormonas involucradas aquí está la progesterona, que está en negro, la folículo estimulante, que está en rojo, y la luteinizante, que está en verde. Si nosotros nos enfocamos en el ciclo ovárico, aquí hay un folículo de 1 milímetro que va a llegar incluso a madurar a 2 centímetros. Fíjate bien que ese folículo va a estar maduro y va a romper, ¿ya? Para que rompa este proceso se dé, tiene que estar presente la folículo estimulante y la luteinizante. Posteriormente a eso se libera el ovocito cayendo en el oviducto. Pero ese folículo quedó vacío, se transforma en cuerpo lúteo, lo que hace posible que ese cuerpo lúteo ahora haga que funcione y que este endometrio se engrose mucho porque se libera mucha progesterona. Tienes que entender que todos los meses el organismo se prepara para un embarazo,
se prepara para ser fecundado y se libera un ovocito. Entonces es súper importante. En esta fase secretora disminuye la cantidad de luteinizante y de folículo estimulante y aumenta la progesterona. Cuando ese ovocito no ha sido fecundado, evidentemente ese gameto pasa por el útero, pero no se alberga ahí, porque no es un embrión. Por lo tanto, disminuye la progesterona. Y el ciclo vuelve a empezar con la llegada de la menstruación. Aquí tenemos a Lisa muy enojada con Bart porque la está molestando. Ella se siente un poco mal. El ciclo menstrual tiene 3 fases. La menstrual, como les dije, la menstruación, la proliferativa y la secretora. Bueno, la ovulación es súper importante aquí, ¿ya? La ovulación, muy importante que está al medio. Y aquí tenemos el ciclo menstrual entonces, los folículos que comienzan a madurar para dar origen a la ovulación. Y la ovulación se libera un ovocito y en el ovocito, de alguna manera, este ovocito viaja hasta el oviducto, fíjate, y establece el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo entonces sigue generando progesterona y se llama cuerpo lúteo porque es el mismo folículo pero que quedó sin el ovocito. La temperatura corporal aumenta en el periodo de ovulación y las hormonas que aumentan ahí son evidentemente la hormona luteinizante, LH, y la folículo estimulante que está ahí, y luego ellas disminuyen y en la fase lútea o en la fase secretora aumenta la progesterona gracias a que el cuerpo lúteo sigue secretando esta hormona. Ahí está. Ahora, ¿sabías que las células predestinadas a ser ovocitos se crearon durante mi gestación? Dice Lisa. Bueno, fíjate que Bart dice, lo sé, en cambio yo creo mis espermatozoides cada 72 horas. Bueno, eso es cierto, ¿ya? El proceso se llama foliculogénesis, en donde el ovocito va madurando para luego ser ovulado, como les mostré en el número 14 del ciclo. Aquí tenemos la ovulación, fase folicular, la ovulación lútea. Se sintetiza progesterona. Ahí están los cambios endometriales. Ahí tenemos el crecimiento de un folículo. Fíjate que llega a medir 2,5 centímetros. Impresionante cómo crece un folículo. Para que veas. Y luego eso se rompe. O sea, se nota la diferencia de la maduración de un folículo. Aquí tenemos una imagen donde Bart queda sorprendido. ¿Por qué? Porque se tomó unas fotografías. Jake Dunn es un médico y fueron publicadas en la revista Scientist. Y aquí el ovocito maduro mide 0,14 milímetros. Y ahí está, pequeñito. Ahí está el folículo que libera a ese ovocito. Ahí está el ovario. Mira cómo lo va liberando, qué maravilloso. Hasta que termina de salir. Y esto cae en el oviducto. O sea, esto cae por el oviducto hacia el útero, ¿ya? Y en este minuto ese folículo queda vacío, por lo tanto se convierte en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que sigue secretando progesterona. Aquí hay un ciclo menstrual, ¿ya? Para que veas, este es un calendario. A esta persona o a esta mujer le llegó el día 1 y duró hasta acá. Fíjate las gotitas, hasta el 5. Y si tú cuentas del día 1, ese día va a ser la ovulación, 2 días antes o 2 días después, incluso 3 días después. Vamos a tener un periodo de fertilidad, obviamente ahí. El 25, el óvulo ha llegado al útero. Y aquí la fase secretora termina el ciclo menstrual, el 28, para que vuelva a llegar la menstruación posteriormente. Fíjate que todo lo que está en amarillo es el periodo fértil. Aquí tenemos diferentes etapas. Aquí, por ejemplo, tenemos el día 1 la menstruación. No hay casi endometrio. Hay, pero muy poco. En el día 2, fíjate lo que está pasando. Se desprende el útero. El día 14, mira, fíjate. El día 16, tenemos que el recorrido del ovocito comienza. Aquí es donde uno puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales sin protección. Fíjate muy bien que es muy importante eso. ¿Ya? Y en el 4 tenemos un ovocito que está siendo eliminado, porque obviamente si no hay fecundación se va a eliminar el día 18. ¿Ya? Y ahí está.
para que veas cómo funciona el útero, cómo se estructura el útero en nuestro ciclo. Aquí tenemos el ciclo menstrual entonces, donde la ovulación se establece el día 14 y posteriormente a eso el cuerpo lúteo que queda ahí secreta progesterona. Y hasta que llega un minuto en el cual se elimina también y comienza el ciclo de nuevo, pero ahí está. Ahí va la progesterona creciendo en ese periodo gracias a que este cuerpo lúteo está secretando progesterona. Fíjate que las otras dos hormonas solamente se ven acá, la luteinizante y la folículo estimulante, justo antes o después un poco antes de la ovulación, ¿ya? Súper importante. Y aquí están los dos hermanos y ella dice que está feliz de haberlo entendido porque el proceso es natural y nunca más se enfadará con su hermanito. Bueno, aquí hay un ejercicio para que sepas cómo se hace. Y bueno, es un ciclo de 28 días, donde el ciclo dura 5 días y comienza el 3 de julio. 1, 2, 3, 4, 5. Y para que tú veas cuál es el día de la ovulación y los días fértiles que puede tener esta mujer. Bueno, espero que te haya quedado claro. Cualquier cosa me escribes a sebrinas@mariainmaculada.cl. Nos vemos y cuídate mucho.